Pues miren, aquí seguimos todavía, vamos a escuchar que no haya confusión con la tabla que sacó. Ayer la sacó el Hugo López, no alcancé a ver. Vamos a quitar el recuadro, vamos a escuchar. Por ahí Unai, apóyennos, ayúdenos a llegar a más personas. Aquí suscríbanse, échenos la mano. Vamos a escuchar a López Gatell. Dosis que fueron aplicadas. Esto es con el corte de las 16 horas, de las 4 de la tarde, y lo presentamos ayer en la conferencia vespertina. La suma de esas dosis es cerca de 190,000 dosis acumuladas. Pero en esta tabla de los países, aquí está, esto es 192,000, eso es lo acumulado, considerando que se pusieron ayer hasta las 4 de la tarde poco más de 92,000 dosis. Pero en la tabla de los países verán ustedes que en lugar de 192,000 ya aparece 234,888. Esto es porque es el corte de las 21 horas. Entonces, después de la conferencia vespertina tenemos otro corte de información donde se adicionaron 196,000 y tantas dosis que, sumadas a lo que teníamos previamente, dan estas 234,888. Respecto al orden de los países, de todos modos se queda igual. Estamos 2 lugares por arriba de Argentina, como el primer país de América Latina ya en el uso de las dosis. Tomen la derecha, Angus. Buen día, presidente. Gracias. Sobre el tema Ayotzinapa, ayer, pues hubo una reunión, pero preguntar cómo va el proceso de la búsqueda de extradición de Tomás Herón, que es una de las inquietudes que se tienen por parte de las madres y padres de los estudiantes normalistas. Pues yo creo que el secretario de Relaciones, ¿podrías informar? De Ayotzinapa, ¿cómo va el proceso de búsqueda de extradición de Tomás Herón? Por favor. Se está trabajando junto con la Fiscalía General de la República, ya se integró toda la documentación. Como tú sabes, no hay un tratado de extradición con Israel, es un acuerdo de cooperación jurídica y de asistencia derivado de acuerdos internacionales que ambos países hemos firmado, particularmente porque en este caso hay una imputación fundada y motivada que ya se hizo el conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Entonces, ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza, que van en contra de los derechos humanos. Entonces, ya está en manos de las autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República está llevando a cabo el proceso. ¿Qué hace Relaciones Exteriores? Se hizo las gestiones diplomáticas iniciales y ahora le damos seguimiento para apoyar las actividades de la Fiscalía General de la República. ¿Hay algún elemento que esté obstaculizando que sea un proceso más rápido? No. Bueno, lo que pasa es que él está tratando de obtener asilo en Israel. Esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra, etc. Y eso hace que los procedimientos sean más largos. Pero posiblemente mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa. A veces toma tiempo, pero eso se deriva de que así son los procesos legales. Y sobre el mismo tema, al general secretario Luis Crescencio Sandoval, ¿qué responde usted ante los señalamientos o el sentir de las madres y los padres que consideran que se está dando la información a cuentagotas o que no se está dando todo lo que se tiene? Porque, presumiblemente ellos insisten que, efectivamente hubo una actividad o una participación activa del ejército en los hechos que se dieron en Iguala. Preguntarle qué les respondería usted a ellos. Aquí no hay encubrimiento. Bien, en relación con esos hechos, desde que se iniciaron las investigaciones, la Secretaría de la Defensa ha proporcionado la información que ha sido requerida por instrucciones del señor presidente. Hemos estado cambiando la manera de atender este asunto, abriendo las puertas de la Secretaría, de nuestras instalaciones, y dando la información que están requiriendo. Inclusive el día de ayer hubo una petición para que nos
pudiéramos entrevistar, o más bien que se pudiera el grupo de expertos entrevistarse, tener reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo cual ya el señor presidente nos dio la instrucción dentro de ese mismo marco de apertura de estar con ellos pues, las veces que se requieran para que puedan tener toda la información, ver lo que tengan que analizar y de tal manera que la institución no se tenga esa percepción de que estamos ocultando cosas, ¿no? Que sean ellos quienes establezcan qué es lo que necesitan y la institución se los proporcionará como lo requieran. Y, bueno, presidente, en otro tema, preguntarle cuándo van a reanudar las mesas de negociación con la iniciativa privada, con algunos dirigentes empresariales en torno al tema del outsourcing y saber, bueno, pues si en estas negociaciones que se dieron el año pasado, pues precisamente si usted cambió algo de la perspectiva, si cambió un poco la postura en torno a este tema y cómo pues podrían ya avanzar en estas mesas de negociación de cara pues ya a unas semanas más el inicio de el periodo ordinario de sesiones. Sí, miren, la iniciativa que presentamos sobre el outsourcing, la subcontratación, está consensada, está aprobada desde luego por el sector obrero y también en lo general está aprobada por el sector empresarial. Lo que quedó pendiente es lo relacionado con el reparto de utilidades que está contemplado en la Constitución, es un derecho, una conquista de los trabajadores, pero el sector empresarial quiere que se reglamente sostienen condiciones especiales de algunas empresas que tienen muchas utilidades y no muchos trabajadores, de modo que el reparto sería mayor a lo que podrían obtener los accionistas o dueños de las empresas. Ya hay una fórmula establecida, pero no hay acuerdo con los trabajadores, no hay acuerdo con los representantes sindicales y por eso se decidió no aprobar la iniciativa, lo pidieron, lo solicitaron los del sector empresarial y hacer mesas para llegar a un acuerdo entre el sector obrero y el sector empresarial. Entonces es lo que vamos a esperar, convocar a esas mesas. Estamos esperando que pase un poco el tiempo, sobre todo por la situación del semáforo aquí en la ciudad, y se va a llevar a cabo esa consulta con integrantes del sector obrero y del sector empresarial. Además, el periodo de sesiones inicia el día 15 de febrero, o sea, tenemos tiempo para eso. ¿Sí estaría lista entonces antes de que inicie este siguiente periodo ordinario? Sí, antes se tienen que hacer las primeras reuniones, la coordinación de este proceso de consulta, de diálogo, está a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella está atendiendo este asunto y no lo hemos dejado de lado. Sí es muy importante el revisar lo de la subcontratación, porque es muy atípico, por decirlo suavemente,
lo que sucede en diciembre, que se despiden Mañosamente. a miles de trabajadores. Todavía estamos padeciendo por eso. Se despidieron a 250. cerca de 200,000 trabajadores. Yo creo que tenemos el dato, que es Para no equivocarse. muy anormal, porque en noviembre obtuvimos nuevos empleos, se lograron nuevos empleos de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Antes también, en octubre, empezamos a recuperarnos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre. Íbamos recuperando los empleos perdidos a partir de marzo. Y de repente llegamos a diciembre y se caen. Y todavía hasta estos días de enero, porque no se ha llevado a cabo la recontratación, porque la mecánica es que despiden para no pagar aguinaldos, otras prestaciones, y vuelven a recontratar a partir de enero, pero todavía esto sucede en la segunda quincena de enero. Entonces queremos resolver esto. Y bueno, presidente, ya está la ley. Sí, pero debe haber otra, para que esté más clara. A ver, de las tablas que nos manda Zoe. Estas. Micrófono. Miren, diciembre, 227,000 empleos perdidos. A ver si tienen aquí está. Pero no, bueno, esto es lo que pasa en todos los diciembres por la subcontratación. Y aquí cayó 200, no está, vuelve a poner la del 20, en 19, 227,000 aproximadamente. Pero todavía tenemos enero, a ver si tienen la de enero, los primeros días, y sigue cayendo, ya no tanto, pero sí. ¿Tiene listado de qué estados es donde se vio más afectado? Sí, tenemos eso, a detalle, donde se presenta más, incluso por empresas, son las grandes empresas que siguen manteniendo nóminas manejadas por otras empresas que se dedican a la administración de nóminas. Bien, bueno, en un tercer tema, en lo que encuentran en la tabla, ayer la Cámara de Representantes en Estados Unidos avala un segundo impeachment a Donald Trump. Más allá de preguntarle sobre, bueno, de que haya un asunto de intervención en temas de otro país, y sobre todo por lo que sucedió, trascendió que no nada más se dio de baja una cuenta en una red social, sino que pues precisamente trasciende ya a decisiones legislativas pues como en cualquier país. Preguntarle, y bueno, esto sobre todo además se da la renuncia incluso de algunos elementos de su equipo por la incitación a la insurrección. Preguntarle más bien si usted qué opina en torno a que pues un jefe de Estado pudiera manifestarse en torno a una situación pues complicada que es, por ejemplo, llamado a la violencia. ¿Qué opina al respecto? Mire, yo lo que considero
es de que no puede haber un organismo particular que por encima del decida Estado. quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas. No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, en ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales. No puede quedar en manos de particulares. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser No puede estar por encima. motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad, no a la censura. Pero justo en la red social que pues tiene alcances sin fronteras, ¿cómo se ve a un jefe de Estado que hace ese tipo de llamados, sobre todo de un país tan importante como es Estados Unidos? Sí, pero ellos deben de tener, como los estados, pues mecanismos de sanción, de regulación, pero los gobiernos legal y legítimamente constituidos. ¿Cómo una empresa se erige en poder omnímodo, absoluto, en una especie de la Santa Inquisición sobre La libertad. las expresiones, las manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad? Pero no solo eso, es el tiempo también de revisar lo que hablábamos ayer. ¿Cómo es que se permite que la información particular se utilice con propósitos mercantiles o con otros propósitos? Que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo, no se le informe a la gente que si tiene un teléfono hay un ente, una empresa que está escuchando todo, que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad, porque no solo es saber sobre lo que hace una persona en lo público, sino también en lo privado. Y ya vamos a traer aquí a especialistas, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Tiene su teléfono y habla, y no sabe que hay mismo el teléfono, y que tienen codificado al cliente, y mediante las palabras que se usan
llegan a interpretar deseos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo. Decía yo que si se está hablando de que ya mis zapatos están un poco gastados, ya aparece en el teléfono una oferta de zapatos. ¿Cómo se enteraron? Y otras cosas. Y luego, a ver, no me gusta que estés oponiéndote, o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude. Y entonces todos los que usan la palabra fraude, censurados. ¿Qué es eso? No. Nosotros tenemos aquí en México que revisar este asunto para garantizar la libertad. México, país de libertades, sin censura, sin censura. A mí me llama la atención que hay hasta periodistas ya no hablemos de dueños de medios de comunicación, porque ellos muchas veces no son periodistas, son empresarios, pues. Pero el que ejerce el periodismo, ¿cómo va a estar a favor de la censura? Es necesario garantizar la libertad. Ayer hablaba yo, a ver, ¿por qué no lo ponen esto que decía un pensador sobre la libertad? No estoy de acuerdo con lo que dices, con lo que manifiestas, pero defenderé. Desapruebo lo que dices.